Ángeles listos para tocar trompeta. Cristo está a la puerta. Vengan y adoremos juntos al Señor. El ministerio La Gloria Postrera le invita a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, la evangelista Lidia Torres. Muy buenas tardes, queridos amigos y queridos hermanos en Cristo. Les saluda su hermana Lidia y amiga. Su hermana Lidia y amiga en Cristo Jesús. En esta hermosa tarde les estamos saludando directamente de los estudios de la radio postrera, que dice que será mejor que las primeras, y así lo declaramos. Visión, puntos, la radio Vega Visión, la poderosa 99.1 FM. Desde aquí, de estos estudios, le estamos saludando. Bueno, en esta tarde vamos a orar primeramente para entregarle el mensaje que le traemos de parte de nuestro Dios. Vamos a orar primero para que sea Él el que hable a través de su sierva, porque yo solamente soy una servidora de Dios, una mujer que quiero ser obediente hasta el último día de que Dios me dé la respiración, en gratitud hacia nuestro Dios por lo que hizo en mi vida el día que conocí a nuestro Señor Jesucristo, el día que me lo presentaron, el día que yo reconocí que había un Dios poderoso. Tengo mucha gratitud delante de nuestro Dios, y es por eso que yo trato la manera de quererle servir en lo poco que yo sé a mi Señor y ser de bendición para usted, porque eso es lo que la gloria postrera hace, querer ser de bendición para usted, ayudarle a llevar la oración hacia nuestro Dios, porque la palabra de Dios dice que si se pusieran de acuerdo dos, dice, en la oración, dice que hallaremos gracia delante de nuestro Dios. Y eso es lo que quiero yo, ser de bendición, ayudarle a usted, apoyarla más bien en su oración, en su necesidad que usted tiene delante de nuestro Dios. Crea que Dios es real, Dios es bueno, Dios sabe contestar. Los milagros no han pasado, están vigentes. Lo que ha pasado muchas veces es que nuestra fe ha disminuido nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en nuestro Dios. Pero ahora vamos a orar para traer este mensaje, ponerlo en las manos de Dios, que sea Dios el que hable a su corazón, porque vaya directa la palabra de Dios a su corazón y a su mente, que abra su mente. Y le damos gracias anticipadamente por abrir las puertas de su hogar, por escuchar el mensaje que viene. Tiene que traer una palabra para usted, porque siempre el mensaje nunca vuelve vacío. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti en esta tarde tan preciosa para darte gracias primeramente, Dios mío, por lo bueno que eres, por la libertad que nos has dejado, porque por medio de la oración nos podemos acercar a ti, y tú siempre estás dispuesto para escuchar, para inclinar tu oído hacia nuestras necesidades. Dios eterno, venimos delante de ti para decirte gracias. Gracias, Dios mío, porque podemos llegar directamente a ti por medio de la oración, que es el cable directo hacia ti, Señor. Tú has dicho, clama a mí y yo te responderé.
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, nuestra mente es tan fina, tan pequeña, Señor, que no alcanza a comprender. Pero tú sí comprendes lo que necesitamos y lo que queremos exponer en esta preciosa tarde, Señor. Bendícelos. Que solamente, Señor, mi vida, solamente nosotros seamos, Señor, un canal de bendición para llevar bendición hacia aquellas personas que tienen una necesidad y que están escuchando, Señor. Y que la palabra llegue directamente al dolor, que llegue directamente a la necesidad, que llegue directamente a esa petición que hay en estas personas, Señor. Bendice a cada oyente, Padre nuestro, bendícelos con bendiciones especiales que pueda llevar, Señor, tu palabra, el consuelo, Padre mío, que no pierde el valor, que dice que es más cortante que una espada de 2 filos y que es más dulce que la miel, que no pierde el sabor, Señor, a los oyentes. Y así, Padre mío, úsame, Padre mío, úsame, soberano Dios, bendíceme, Padre mío, para poder exponer tu palabra, para hacerme merecedora de poder exponer tu palabra. Lléname de tu presencia y de tu gracia, Señor. Enséñanos, Padre mío, cada día, porque tú eres el mejor maestro, Padre mío. El mejor seminario eres tú, soberano Dios y bendito Padre. Te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, mil gracias, Señor, por este momento. Que tú seas el que hable a través de mis labios, Señor. Que yo solamente sea un vaso escogido para tu alabanza y para tu gloria, Señor. Glorifícate, Señor, en esta tarde. Bendice, Dios mío, a cada persona que va a escuchar el mensaje. Bendícelo, que tu palabra no pierda el poder, Señor. Que llegue al corazón, Padre Santo. Al momento apropiado, Señor, a la necesidad apropiada. Padre mío, Padre amoroso, Padre bendito, Padre del cielo. Todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y el dulce Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Bueno, hermanitos, en esta tarde tan preciosa, vamos a... El título del mensaje es Las cosas consagradas a Dios. Las cosas consagradas a Dios. Primeramente, cuando dice las cosas consagradas hacia Dios, tenemos que consagrar nuestra vida hacia Dios. Todo aquel que quiere servirle a Dios, todo aquel que ha sido apartado de parte de Dios, porque tenga la plena seguridad que cuando usted tiene ese deseo que Dios ha puesto en su corazón de servirle a Él, es porque Dios lo está apartando para su alabanza y para su gloria, para la predicación del Evangelio, para las buenas nuevas, para las buenas noticias que Dios tiene en su palabra. Cuando dice las cosas consagradas a Dios, nosotros debemos ser los primeros. La lectura la traigo, no toda, sino que de aquí voy a sacar del Levítico 27. Vamos a leer Levítico 27. Levítico 27. El libro de Levíticos representa la liberación de Israel. Eso es lo que representa el libro de Levítico. Y la representación de la liberación de Israel y las normas que Dios dio para su pueblo. Y esas normas son para nosotros también. En aquel día fueron para el pueblo de Israel, pero ahora también son para nosotros. No nos equivoquemos, que muchas veces dice la gente, no, ahora estamos viviendo en un tiempo moderno.
La palabra no ha pasado es la misma de antes, es la misma la palabra de Dios. No vamos a decir que hoy estamos viviendo tiempos modernos. Los hijos de Dios siempre tienen que guiarse por la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios. Ya oramos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así, habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, diles cuando alguno hiciere voto a Jehová, según la estimación de la persona que se haya de redimir, o lo estimarás así. Según la estimación de la persona, así lo redimirás, dice. Esto se lo está diciendo Moisés. Son normas que está dando. Esta es una de las normas que Dios ha dado a Moisés. Y Moisés las dio al pueblo. En aquel tiempo fue para ellos, pero ahora es para nosotros. La palabra no ha cambiado, la palabra es la misma, porque dice la palabra de Dios que todo pasará menos su palabra, todo se cumplirá. Y cuanto más obedientes seamos nosotros, Dios nos va a bendecir más. Máximamente en este tiempo que estamos pasando, tenemos que tratar de esforzarnos, de estar firmes en las cosas de Dios y tratar la manera, con la ayuda divina de nuestro Dios, de hacer las cosas conforme a Él le agradan y conforme Él quiere que se hagan, conforme a como está en su palabra. Dice así, aquí está hablando de votos, de compromisos que tenemos con Dios. Cuando nosotros nos comprometemos con nuestro Dios, porque ahorita aquí es un compromiso de llevar la palabra de Dios. La tenemos que predicar tal como es. Si usted Dios lo ha llamado, tiene que predicar la palabra. Ha entrado en un gran compromiso, ha entrado en un campo lleno de compromisos. No es solamente que va a predicar, todo lo que haga lo va a hacer conforme a tratando siempre la manera de agradar a Dios, de no olvidarse que usted ha sido llamado, que usted ha sido escogido, que usted ha sido apartado para la alabanza de nuestro Dios. Así es que aquí lo que vemos es que dice, habló Dios, habló a los hijos de Israel, diciendo, cuando alguno hiciere voto a Jehová, según su estimación de la persona que se haya de redimir o se haya comprometido a que haya sido salva. Porque antes, recordémoslo, que antes de que viniera el Señor Jesucristo, antes de que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, diera a su Hijo amado para que viniera a dar su vida, a dar su vida en la cruz del Calvario, a derramar su sangre. Antes antes las personas, el sacerdote solo entraba cada año al santuario, al lugar santísimo. Solamente entraba cada año, una vez. Y ese día era un día de alegría, de alegría, que toda la gente se encaminaba a ese lugar. Imaginen que solo había un solo lugar a llevar su voto que le había ofrecido a Dios, que le había prometido, porque antes se salvaba la gente. Creían que para librarse de la liberación del pecado, solamente tenía que llevar la gente de alta estima, que era más
llevaba cosas grandes, por ejemplo, dice que toros gordos, hermosos, sin ninguna defecto. La gente pues más mediana llevaba corderitos, y había la gente pobrecita, que es lo que está diciendo, que llevaba un palomito, y con eso pues ya el sacerdote lo sacrificaba y oraba, y ya creía el pueblo que estaba limpio, ya estaba salvo. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, Él de una sola vez, Él es el sacerdote santísimo, que por Él fuimos nosotros salvos, fuimos nosotros liberados del pecado, porque dice la palabra que sin Cristo nada podemos hacer, no podemos llegar al lugar santísimo donde está nuestro Dios en los cielos sentado. Entonces, qué lindo que ahora podemos llegar, en todo momento podemos llegar a nuestro Dios y Él los escucha. En todo lugar los podemos presentar delante de Dios y Él nos escucha. No tenemos horario, no tenemos año, no tenemos día, no tenemos nada. En cualquier momento usted puede llegar. Entonces, y está hablando, primeramente le he querido decir yo que es consagrar nuestra vida hacia a nuestro Dios. Y segundo, es que todas las cosas que nosotros tenemos o hacemos tienen que ser consagradas a nuestro Dios. La palabra de Dios demanda que todo lo que sus hijos hacen, lo que sus hijos tienen, tiene que ser consagrado hacia Dios. Porque esa es una de las que está en los requisitos, que está en los estatutos que Dios ha puesto, la consagración hacia nuestro Dios, porque Dios es santo, santo, 3 veces santo. Él pide una vida en santidad, porque dice una alabanza que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Bueno, y dice aquí en el 8, dice: pero si fuere muy pobre, aquí está lo que yo le he dicho, si fuere muy pobre, según la vida del hombre, según la vida de la persona, cuando en ese tiempo y ahora también, pero si fuere muy pobre, pagará su estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo voto. El sacerdote fijará la cantidad. ¿Quién es el sacerdote para nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, el que dio la vida por usted y por mí. Ese es el sacerdote. Y aquí en la tierra está pues el pastor, que nosotros le debemos un gran respeto. Le debemos un gran respeto al pastor, pero más que todo a nuestro Señor Jesucristo, por mandato de nuestro Dios. Y se habla también, de todo lo que Dios dejó en aquel tiempo. Ahora se habla mucho de las ofrendas y de los diezmos, se habla muchísimo. Y hay una gran confusión, se ha confundido la gente, muchas veces hasta los hijos de Dios que ya conocen al Señor, a nuestro Dios, están confundidos. Unos dicen que ya el Nuevo Testamento ya está, pues que no se tiene que tocar eso, que ya eso ya pasó, que solo es el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento ya no se puede, que eso era para el Antiguo Testamento, que ahora solo el Nuevo Testamento. Yo le quiero decir a usted, querido amigo y querido hermano, si usted está creyendo así, está en un gran error. Está en un gran error, porque la palabra de Dios dice que es inspirada de Dios, es inspirada por nuestro Dios, y
todo lo que está aquí Dios lo ha dejado para que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios. Así es que tal vez está usted equivocado, porque recordemos que todo es de Dios. Todo es de Dios, nada es nuestro. Cuando nosotros nos vayamos, dice la palabra de Dios, desnudo veniste y desnudo volverás a tu madre tierra. Yo no sé qué es el problema que está pasando ahora con los diezmos y las ofrendas, pero imagínense que si ahora en este momento se llevara estrictamente como la palabra de Dios dice que en aquellos tiempos, si usted era un hombre acaudalado, rico, que tenía ovejas, tenía cerdos, tenía de todo, porque una persona acaudalada tiene muchas cosas en su hacienda, en su lugar donde y es dueño de grandes frutales, de fincas, de cosas grandes. Y dice que el primer fruto usted lo tenía que llevar al pie del altar. Al pie del altar. Y ahora no le pide nada de eso Dios a usted. No le pide nada de eso porque el Señor es tan bueno y tan misericordioso con nosotros. Pero hay una gran disputa contra el diezmo y las ofrendas. Y esto está aquí en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que todo no pasará, que su palabra no pasará, aquí está esto. Dice la palabra del Señor aquí. Le voy a leer aquí un poquito para que podamos entender la palabra de Dios. Dice así, y el diezmo de la tierra, y así de las simientes de la tierra, aquí es lo que yo le he hablado, aquí está, que todo era de Dios, la primicia era de Dios. Y dice aquí, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Cosa dedicada a Jehová. Y cosa que ahora no se hace. ¿Por qué? No se hace. Porque quizás estamos viviendo en una situación muy difícil. Bueno, nosotros no tenemos ese acceso porque no tenemos árboles frutales, no tenemos, pero fíjese que eso venía en lo que Dios habló con Moisés, venía eso. Y sabe que Israel hace todas esas cosas porque esa es una tierra bendecida, una tierra que fluye leche y miel, como dice la palabra. Entonces, y dice, y como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere, dice, rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su porción por ellos. Aquí me dice a mí, y eso no se hace aquí, y con ser así la gente como discute por eso. Aquí me dice a mí, por ejemplo, yo soy una persona pobre, se puede decir. Pobre tal vez en lo material, pero rica en las bendiciones que Dios me tiene preparadas y que Dios me da, porque me da la vida. Yo estoy segura que mi vida le pertenece a Dios. ¿Y qué más con eso? Soy una mujer rica, soy una mujer acaudalada de riqueza que el Señor me tiene preparada. Que yo la disfruto aquí porque la alegría, la salud,
Es una bendición que viene de parte de Dios, que no tiene precio, que no la puedo comprar con dinero. Yo soy una mujer de 86 años y yo tengo el deseo de servirle a Dios, y todo lo que hago lo hago con aquel deseo y un espíritu lleno de gratitud hacia mi Dios. Como les repito, soy una mujer ya bastante avanzada de edad, pero todo lo que hago para Dios lo hago con todo mi corazón. Todo mi ser está rendido a nuestro Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Y son cosas que muchas veces aquí no se hacen, hay demasiada discusión aún entre sus hijos que conocen a Dios. A mí me da mucha pena cuando veo que están discutiendo en la televisión. Muchas veces eso no se puede, eso debe de llegar enterrado. Si a usted no le gusta dar el diezmo ni las ofrendas, pues usted resérveselo usted, pero nunca lo grite, porque ¿sabe por qué? Porque está sirviendo está sirviendo de algo muy que le hace daño a las demás personas que tal vez tienen ese corazón de saber que todo le pertenece a Dios. Las fuerzas que Dios le da vienen de Él. Aún dice la palabra de Dios que aún el Señor, nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, dice que adiestra nuestras manos para devengar el pan de cada día. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted piensa que porque usted es una persona que está en un lugar, desempeñando un lugar bastante alto y que le pagan muy bien, usted piensa que es porque usted lo merece? No, es porque Dios le ha dado esto. Mire, Dios es el que le ha dado esto. Dios es el que le da adiestra sus manos para poder ganar el pan de cada día y llevarlo a la mesa. Entonces dice aquí, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, aquí está hablando del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Quiere decir que si a mí me toca, por ejemplo, me toca, no vamos a hablar de mucho dinero, vamos a hablar de poquito, a según sea, porque allí dice que a según sea la condición de vida que usted tiene, la condición de vida de lo que usted hace y desempeña. Si a mí me toca dar $10, por ejemplo, pongamos este ejemplo así, $10, y si yo por una o por otra razón yo no la doy, el siguiente mes me toca darle $60 al Señor, porque aquí dice que la quinta parte tenemos que darle. Entonces me tocarían darle $60, más lo que le voy a dar de ese mismo mes, que de ese mismo ya serían 70. Bueno, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirle a la quinta parte de su precio, dice, por ello, y todo el diezmo de las vacas, de las ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara del diezmo, será consagrado a Dios. El diezmo es acto de consagración de su vida primero, porque si usted está consagrado al Señor, usted va a consagrar todo lo que lleva a los pies de Cristo, al altar, al lugar santísimo. Usted va a consagrar todo para llevarlo allí. Entonces, ¿qué me dice a mí eso? ¿Qué le dice a usted eso? ¿No cree usted que Dios merece todo? Nada es nuestro, todo es de Dios, nada es nuestro. Yo creo que cada cristiano debe de meditar en esta tarde
y mucho menos ponerse a discutir en la televisión para que toda la gente escuche, porque por eso es que muchas veces la gente no rinde su vida a nuestro Dios, porque hay mucha confusión. Con eso, en vez de edificar a las personas que no conocen a Dios, las estamos condenando. En vez de edificar a aquellas personas que están tratando la manera de consagrar sus vidas hacia nuestro Dios y querer servirle a Dios, los estamos alejando más o se están yendo de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero quiero decirles otra cosa, que también esto es parte de la enseñanza que el pastor les dé a sus feligreses. Porque mire, desde que usted evangeliza a alguien y si ese alguien verdaderamente no ha sido una emoción, por el cual ha venido a Cristo, que ha sido verdaderamente que su vida la quiere consagrar y la ha entregado hacia nuestro Dios, usted desde el principio le va a hablar, y cuando llegue el momento de hablar de las ofrendas y de los diezmos, no va a tener nada que reprochar, porque va a decir: sí, yo ya conozco la palabra de Dios, esto lo dice, esto desde el principio, mi pastor me enseñó, me ha enseñado estas cosas, me ha enseñado la palabra, porque aquí en la palabra de Dios encontramos todo lo que usted quiere. Por ejemplo, si usted quiere aconsejar un matrimonio, aquí está. Si usted quiere aconsejar a un joven, aquí está. Si usted quiere darle consuelo de palabra a una persona ya anciana, aquí está. Si usted quiere aconsejar a alguien que está pasando por una situación difícil, aquí está. No hay nada que usted diga: no lo puedo hacer porque no hay cómo hacer. Pero aquí, si usted lee la palabra, aquí está todo. Y dice aquí más abajo: y todo diezmo ya lo leí eso. No mirarás, dice, si es bueno o malo, ni lo cambiarás. Y si lo cambiaras, dice, tanto él como el que se lo dio, cambiará, será cosa consagrada a Dios. Todo lo que usted lleva a los pies del altar de Dios es consagrada a Dios. Es consagrada a Dios. Y la verdad que todo le pertenece a Dios. Si nosotros leemos la palabra de nuestro Dios, Él dice que desnudo venimos a la madre tierra y desnudo volveremos a ella. Y dice aquí también: estos son los mandamientos, los que ordenó Jehová a Moisés, para que los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Que en ese tiempo fue para los hijos de Israel, pero ahora es para nosotros. Si usted quiere consagrar su vida, consagre todo lo que tiene, todo lo que le pertenece, conságreselo al Señor y dígale: aquí está, Señor, aquí está. Estoy delante de ti. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Quiero ser verdaderamente un hijo tuyo, obediente hacia ti. Así como le obedecemos muchas veces a los padres, los hijos le obedecen a los padres. ¿Cuánto más no le vamos a obedecer a nuestro Dios, que le pertenece la vida? Puede pasar, hermana Lorenita. Qué lindo lo que nos trae la hermana Lidia, y tiene toda la razón. Nosotros consagramos todo lo que es para el Señor. Ella habló de los diezmos y las ofrendas.
Ahora, el propósito que tenemos en traer este mensaje es para concientizar a las personas, para concientizar a los hijos de Dios, especialmente, de que no solamente, claro, el diezmo en dinero es bueno, porque la Biblia lo dice, porque en la casa de Dios hay muchas necesidades, pero realmente no es todo. Porque ahora que preparábamos el mensaje, estábamos hablando con la hermanita Lidia que sí, aquí habla de los hijos, de consagrar los hijos, de consagrar el matrimonio, de consagrar la casa, de consagrar los frutos, de consagrar la tierra. Si todo esto nosotros lográramos entender qué es lo que significa, estaríamos en otra posición, estaríamos en otra situación. ¿Cuántas madres se hubieran consagrado a su bebito desde que lo tenían en el vientre? Desde que lo trajeron a presentarlo delante de Dios, a consagrarlo, así como hizo Ana, que consagró a su niño para que fuera un instrumento en las manos de Dios. A veces la gente piensa que con dar el dinero es suficiente, pero la vida no la tienen consagrada. Y voy del otro lado. Hay pastores que piensan que porque el que me trae el diezmo, ya a ese no le voy a retar a que viva una vida en santidad. Hay muchos malos administradores, y por eso es que el Señor habla de que no solamente lo material, sino lo espiritual. Allí viene lo espiritual. Yo debo de vivir, la hermanita debe de vivir. Usted debe de vivir una manera santificada delante de Dios, porque cuando Cristo venga por su iglesia, Él no viene por las ofrendas ni los diezmos que alguien dio. Viene porque haya vivido una vida conforme al corazón de Dios, conforme a la santidad, conforme a su justicia, conforme cómo vivió aquí en la vida. Y hay cosas de que estábamos hablando, de que aún hasta esta taza, mire esa taza, a nosotros somos un ministerio que a nosotros nadie nos ayuda económicamente. El único que nos abre la puerta es el Dios Altísimo. Pero lo que yo le quiero decir, que esa taza nosotros la hemos consagrado solamente para este programa, solamente para lo que tiene que ver con las cosas de Dios, con el ministerio. Mire, tenemos Biblias, tenemos todo lo que nosotros tenemos, lo hemos consagrado para Dios. Y hay personas que sin aún estar consagradas, sin vivir una vida recta delante de Dios, tocan y suben hasta el altar a tocar el órgano, a tocar el micrófono, a tocar todo eso. Pero la Biblia nos muestra, como decía la hermanita Lidia, que nada ha cambiado. La palabra de Dios sigue siendo la misma, ayer, hoy y siempre, y seguirá siendo así. Amén. Ahora yo le voy a leer algo que macha mucho con este mensaje. La hermanita Lidia ya habló sobre los diezmos y las ofrendas. Yo ya les expliqué un poquito más de lo que significa realmente para Dios el estar santificado. Y aquí podemos ver en el libro de Daniel 5, el 1, dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que se trajesen los vasos de oro. Escuche esta parte, es muy importante. Dice, y mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Imagínense cómo el rey Nabucodonosor, cuando trajo cautivo al pueblo de Dios, al pueblo santo, al que Dios ya había santificado, aquel pueblo que solamente tenía un solo Dios, el Dios Altísimo, se trajo todo, dice, lo que había en el templo, aquello que era santificado, aquello que solo el sacerdote, como usted decía, el sacerdote, para llegar a tocar algo, para entrar a la presencia de Dios,
se había santificado él primero para traer el mensaje que Dios estaba dándole a él para que él se lo llevara al pueblo. Y dice que el rey Belsasar estaba tomando vino. Ya de por sí ya sabemos que el vino embrutece, pero aquí cuando dice que ya había tomado mucho vino, él mandó a que trajeran las copas de oro que se usaban solamente el sacerdote, los que se habían santificado en el pueblo, en el templo, en la sinagoga, delante de Dios. Y dice que las trajo para que, y ahí empezaron a tomar todo. Los grandes, cuando menciona los grandes, son los príncipes, los reyes, los grandes monarcas de aquel tiempo. Y dice que sus mujeres y sus concubinas, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, los príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, dice, y alabaron a los dioses. Mire cómo fornicaron, cómo adulteraron con aquello tan sagrado que era delante de Dios. Hicieron abominación delante del Dios Altísimo. Dice que alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado en la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces dice, el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una con otra. Dice, mire, él se estremeció cuando vio todo eso, pero era la sentencia de muerte que ya había sobre él por haber fornicado, por haber adulterado, por haber cometido abominación delante de Dios. Cuando usted trae algo para el Señor, como en este caso la hermanita Lidia hablaba, que es el diezmo, la ofrenda, o cuando yo traigo algo delante de Dios, así sea esa taza, así sea una Biblia, así sea lo que sea, nosotros la tenemos que santificar delante de ese Dios Altísimo, porque eso ya no nos pertenece a nosotros, ya le pertenece a Él. Amén. El problema es que nosotros no estamos entendiendo. Yo hablaba con la hermanita Lidia, nosotros antes de orar siempre antes de preparar un mensaje oramos, antes de preparar un mensaje, antes de leer oramos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y entendemos que no es por nuestras propias palabras, amén, no es por nuestros propios medios, es porque Dios quiere hablar a alguien en especial. Primero me habló a mí, primero le habló a la hermanita, porque el mensaje viene de allá para acá y de aquí para allá. Nosotros tenemos que vivirlo correctamente, amén, como lo estamos leyendo, como lo estamos expresando. ¿Por qué? Porque de nada me serviría a mí vivir una vida desordenada, vivir una vida que no es agradable delante de Dios, o vivir una vida ficticia delante de Dios, porque del ojo de Él no me escondo. Amén. El problema ahora es que estaba diciéndolo ya la hermanita Lidia, de que como el enemigo, mire, el enemigo quiso burlar al Señor, el enemigo quiso manipular las cosas, y como nosotros realmente ahora estamos viendo que nos ponemos el tapaboca. Pero yo le decía a la hermanita Lidia, ¿sabe qué, hermanita Lidia? El tapaboca espiritual hace años que existe. El taparnos, esa máscara ya existe hace años y millones de años, porque eso es lo que no nos deja ver, no nos deja entender correctamente cómo se vive delante de Dios. Ahora, yo le decía a la hermanita Lidia, hay una canción que salió hace 4 años que hablaba de la máscara del mundo. Y qué casualidad que casi todo lo que esa canción dice habla sobre lo que estamos viviendo hoy. Entonces el enemigo también está alertando a su pueblo. El enemigo también está hablando a su pueblo. Ahora, Dios no quiere que tú te pierdas, no quiere que yo me pierda. Dios quiere que vivamos una vida en santidad delante de Él. El dinero no es tan importante para Dios, porque el día que tú y yo nos vayamos, como decía la hermanita Lidia, a la tierra volvemos sin nada.
nada. Por eso una persona que trabajaba en una mortuaria me decía, sabe que todos los pantalones, los sacos y los vestidos no llevan ninguna bolsa. Porque, ¿qué va a llevar allí? No lleva absolutamente nada. Lo único que lleva es la maldición o la bendición de cómo hayamos vivido aquí. Entonces, tampoco podemos maldecir a alguien que no diezma y no ofrenda. No. Porque muchos pastores he oído yo que maldicen porque tú no das la ofrenda, porque tú no das el diezmo. Eso es algo de gratitud que tú lo tienes que dar delante de Dios, pero no puede haber maldición, porque también es maldecido aquel que da mucho y vive una vida desagradable delante de Dios. Entonces nosotros debemos de entender la parte esencial aquí de lo que más le importa al Señor es consagrarte tú, consagrarme yo, consagrar nuestra familia. El tener no es malo, lo malo es que nosotros querramos tener más y más y más y olvidarnos de la misericordia de aquel que no tiene, no olvidarnos de la viuda, olvidarnos de la mujer desamparada, olvidarnos de todo esto. Para eso son los diezmos. El diezmo no es para el pastor. El diezmo claramente dice Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí y que no falte alimento en mi casa. ¿Qué quiere decir? Que no falte esto, la Biblia, porque esta es la batalla. Esto es con lo que el cristiano va a luchar contra las arras del enemigo. Que no falte para la Santa Cena, que no falte para la bata, que no falte para el mejor piano, el mejor órgano, para la mejor batería, que no falten para las flores naturales, que no falte para todo eso. Ahora los pastores dicen el diezmo es para mí, me lo como yo quiero. No, Señor mío, se equivoca, porque el diezmo es para la iglesia. El diezmo es para, si usted ve a alguien que necesita, usted tenga ahí para darle. Y el diezmo es para también para que todo aquel que lo traiga vive en santidad delante de Dios. El pastor debe de conocer la casa de todos sus feligreses. El pastor debe de conocer si usted está en problemas, si no está en problemas, orar por usted, ayunar por usted, visitarlo, visitar enfermos. Pero ahora hay muchos malos administradores y eso es el gran problema, que a veces inconscientemente hacemos con alianzas con el enemigo, porque la gente dice no, para ser así. Ahora yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña que decir soy pastor era un gran privilegio, era alguien que se le tenía un gran respeto. Ahora yo no digo que todos los pastores son así. No, Dios todavía tiene un remanente fiel. Y si algo estamos haciendo mal, ahora es el tiempo de salir, como dice Romanos 13:12. Me encantaría leerlo, Romanos 13:12. Para ti, pastor, para mí, para todos aquellos que estamos viviendo, que esta es una lucha que hay hoy. Hoy es una lucha grande la que tenemos los que predicamos la palabra. Los que tenemos hasta un ¿cómo se llama? Un consejo que vamos a dar. Tenemos que ser dirigidos por la palabra de Dios. Tenemos que ser dirigidos aquí, porque Lorena se puede equivocar, la hermana Lidia se puede equivocar, tu pastor te puedes equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. Dice así, mire, la noche está avanzada. Eso es lo que nos dice el Señor. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día? El día de nuestro Señor, el día que Él venga delante de nosotros a recoger su pueblo. Y no todos, no por ir a la iglesia es salvo, es quien vive una vida en santidad delante de Dios, es quien hasta aún a su propia familia le ha mostrado la diferencia. Soy tu hermano, soy tu padre, soy tu hijo, soy tu esposo, soy tu esposa, pero vamos a vivir la vida conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad del Señor. No porque alguien no me mire, pero el ojo de Dios sí me mira. Y yo tengo que estar bien delante de Dios. Y dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Quiere decir que Dios no se equivoca. Puede ser que andemos por ahí con un pie adentro y otro afuera, jugando el ser cristiano. Ahora es el día que nosotros debemos de decirle al Señor, si yo he pecado delante de ti, como dijo el Hijo
hijo pródigo, que dice que cuando volvió en sí, dijo, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, Padre, y contra todo lo tuyo. Perdóname. Ahora es el tiempo. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios poderoso. Y dice, y vistámonos las armas de la luz. Esa es el verdadero diezmo. Eso es lo verdadero que Dios requiere delante de nosotros. Las dos cosas son importantes, tanto para ver, como decía la hermanita Lidia, que no haga falta nada en la casa del Señor, ¿verdad? Que no haga falta que si alguien, una viuda, una mujer sola, un hermano está pasando una necesidad, el pastor de la iglesia debe de ayudarle, convocar a los ancianos y decirle, estamos teniendo este problema en la iglesia, que como iglesia es lo que vamos a hacer. Para eso son los diezmos, es para que haya alimento en la casa del Señor. Pero también hay una vida llena de santidad delante de Dios, porque de nada sirve, como yo decía, traer lo mejor que supuestamente tenemos, cuando en realidad no estamos viviendo una vida conforme al corazón del Señor. Entonces nosotros desde aquí del Ministerio La Gloria Postrera vamos a orar por ustedes. Nosotros estamos, como le dije, nadie nos ayuda, nadie nos da ningún support. Nosotros nos compramos todo, bendito Dios. Dios ha abierto las puertas en los trabajos y de ahí cada uno pone el diezmo y de ahí compramos estas Biblias. Tenemos Biblias y estas Biblias las hemos mandado a las personas que aceptan a Cristo Jesús por primera vez para que tú la leas. Tenemos en inglés y en español. Tenemos el propósito del Ministerio La Gloria Postrera es llevar el mensaje de bendición a esas personas que quizás están pasando una necesidad, que quizás están pasando un problema, que quizás están pasando, no estoy hablando económico, porque también nosotros aquí ahorita esto es mundial lo que está pasando. Estamos hablando en peticiones, en orar por usted, en llevarle la palabra conforme es, en explicarle, porque tal vez hay personas que están pasando una situación difícil, que no saben qué camino tomar, qué decisión hacer. Pues déjame decirte que la decisión solamente es una: poner tus sueños, tus proyectos, tus planes delante de Dios, poner siempre a Dios número uno, número dos, número tres, y Él va a tomar el control delante de toda tu familia. ¿Cuántas madres hay que si oyen una ambulancia, si oyen la policía, están pensando, están llorando por sus hijos? Pero si tú entendieras, madre, ahora que tú estás embarazada, probablemente me estás viendo, hoy es el momento en que tú te toques tu vientre y tú se lo ofrezcas como ofrenda agradable delante del Dios. Que el Señor use grandemente esa criatura, que la use para su obra, para su ministerio, que la use, y el Señor hará grandes obras y te evitarás lágrimas, te evitarás problemas. Si eso muchas madres lo hubiéramos entendido, ¿verdad? Entonces no hubiéramos pasado, o quizás no estuvieran pasando tanta situación difícil que haya ahora en este momento. También si hubieras puesto tu matrimonio en las manos del Señor, si hubieras puesto tu hogar, tu casa, tu pan, tu tierra, estaríamos en otra situación. El problema es que no le hemos entendido al Señor perfectamente su palabra. Pero hoy no es tarde. Todavía estamos a tiempo de decirle, Señor, yo quizás no lo hice, pero ahora lo quiero hacer bien delante de ti. Ahora yo quiero presentarme delante de ti. Quizás, Señor, para mí, ante mis ojos, yo no soy de olor grato a tu presencia, pero límpiame, sálvame, rescátame, apártame, sepárame para ti, para que yo pueda hacer ese diezmo que tú quieres de mí. Esto es lo que al Señor le interesa, más que el dinero, más que cualquier otra cosa. Es tu corazón, lo que tú tienes, es que es el corazón, el alma, es lo que al Señor le interesa. Entonces nosotros desde aquí, desde el Ministerio La Gloria Postrera, Radio Vega Visión y la poderosa 99.9, les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares en vivo todos los domingos a las
7:30 de la noche. Estamos llevando la palabra de poder, la palabra de autoridad, la palabra de convicción, porque solamente hay un solo Dios, el Dios altísimo, el Dios poderoso, el Dios de Israel. Estaremos orando por Israel, porque están diciendo que ha llegado un segundo brote mucho más brusco. Me estaba diciendo un pastor que radica allá, me estaba diciendo, y una amiga que tengo allá en Israel, me estaban diciendo de que hay problemas ahorita en Israel, hay problemas ahorita en lo que es el brote. Yo le decía, hay problemas aquí también. Se espera aquí, dicen, un segundo brote. Nosotros de parte de la Gloria Postrera le pedimos que nos concienticemos. Nadie nos ha pedido que no prediquemos. La palabra de Dios se sigue llegando, pero hay algo importante que tiene este virus. Le decía a la hermanita Lidia, y estaba hablando yo con mi hijo también de esta parte. Fíjese cómo siempre el hombre ha querido hacer todo lo contrario de lo que es el Señor, ¿verdad? De lo que el Señor pide. El Señor siempre quiere que nosotros alcemos nuestras manos, miremos hacia el cielo y le demos alabanza a Él. Amén. Pero ahora nosotros estamos tomando el tiempo en ver la distancia de la gente. No estamos en la misma comunión con el Señor. Ahora estamos, el enemigo nos tiene cautivos en otra forma de tenerle miedo al enemigo. Usted y yo que predicamos el evangelio, ya no podemos ir a la casa del vecino ahorita porque hay una venda ahí que no nos deja hablar, no podemos ver una sonrisa, no podemos ver absolutamente nada. Miren los que son sordomudos, cómo pueden, si ellos leen la boca, cómo ellos pueden entender. Hay muchas cosas que el enemigo ha querido separarlos. ¿Por qué? Porque unidos somos más que vencedores. Amén. Pero el enemigo ha querido separar, desunirnos. Pero la iglesia que somos nosotros debemos de buscar un lugar de adoración, un lugar de consagración en nuestra casa, un lugar especial donde nos arrodillemos delante de Dios, donde leamos las sagradas escrituras. Yo tengo mi Biblia toda subrayada por todos lados. ¿Por qué? Porque yo antes le decía a mi mamá, me recuerdo, mamá, usted tanto que lee la Biblia que yo solo leo un libro una vez y ya me lo sé, pero es que la Biblia es un libro muy distinto, es la palabra de Dios. Entonces nosotros le traemos esta palabra todos los domingos, a los días domingos de 7 en adelante. Entramos al Valle de Antílope, Palmdale, Lancaster, Quartz Hill, Action, Lake LA, Little Rock, Mojave, Rosemead, California. Ponga sus peticiones. Pronto estaremos entrando a Las Vegas, si Dios lo permite, y Arizona. Acá tenemos los libros donde tenemos todas las peticiones. Sus nombres están aquí. Crea que el Señor le va a responder. Hermanita Neidy, estamos orando por usted. Aquí hay un solo sanador que se llama Cristo Jesús. Amén. Él la va a sanar, la va a levantar, va a soplar sobre usted. Pero hay algo que el Señor requiere de usted, es que usted le entregue su vida y que viva la vida conforme al Señor le agrada. Porque yo tengo entendido que usted ya le ha aceptado al Señor, pero no sé si se ha reconciliado con el Señor. Nosotros estamos orando por usted. Le estaba diciendo a la hermanita Lidia yo hoy que usted estaba dando gracias porque su hermano ya está mejor. Habíamos estado orando por su hermano. Le damos gracias al Señor. Una petición menos que ya tenemos ahí, porque vienen muchas peticiones más. Entonces nosotros les decimos hasta pronto, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, y estaremos grabando en esta semana. Tal vez no la hermanita Lidia, sino yo sola estaré grabando en esta semana, pero el domingo estaremos juntas nuevamente, si Dios lo permite. Algo grande que me admira de la hermanita Lidia es que a sus 86 años, 4 años para 90, ella todavía le sirve al Señor. Aquí uno no se retira como cuando en el trabajo secular. En el trabajo secular a los 65 años ya no hay trabajo. Quien quiere trabajar, trabaja ya, pero ya no es necesario. Y aquí en las cosas del Señor es hasta que el Señor nos dé el último suspiro. Qué lindo es alabar al Señor. Le mandamos saludos a todos los que nos están viendo, especialmente también al hermano Vega, que está allí, está viéndonos. El hermanito Vega, le damos muchas gracias. Estamos orando ya por esa petición, y estamos orando por usted y su bella familia. Que el Señor les bendiga y que